Entonces, esta sesión va a ser un resumen de los diseños de investigación y de alguna manera va a ser un repaso rápido de mucha de lo que vimos en la, en la metodología, en el primer año de metodología. Muy bien. Entonces, para recordar conceptos. Los diseños de investigación los podemos ver de diferentes formas. Yo les voy a platicar de tres formas. Uno es a través de sus componentes. Entonces, podemos al menos identificar 4 componentes de los estudios de investigación. Los observacionales, experimentales, que pueden ser observaciones experimentales, pueden ser transversales o longitudinales, descriptivos o comparativos y prospectivos y retrospectivos. El primero corresponde a si la intención es modificar algo en un grupo de sujetos, que son los experimentales, o bien solo es ser observadores de un fenómeno, y entonces es la contraparte de ser observacional. Cuando platicamos de qué es transversal o longitudinal, es en función del número de mediciones. Cuando solo es una medición, los estudios los denominamos transversales, y longitudinales son aquellos que tenemos 2 o 3 o más mediciones. Hemos estado evaluándolos a través de varios momentos a los sujetos de investigación. ¿Cuándo considerar descriptivo y comparativo? Descriptivo es cuando en general tenemos un solo grupo, y comparativo es cuando tenemos 2 o más, con la idea de poder contrastar lo que hay entre 2, 3 o más grupos. Y comparativo también puede llamarse, también es el sinónimo de ser analítico. Y el último componente es el de ser prospectivo retrospectivo. Prospectivo es cuando yo voy a generar información nueva en mi proyecto de investigación. Retrospectivo es que voy a buscar fuentes como los expedientes o bases de datos para buscar la información que yo necesito para mi estudio. Es posible que haya un quinto componente que también se denomina prolectivo y retrolectivo, que tienen la misma connotación de prospectivo y retrospectivo. Pero eso no se lo señalo aquí para evitar confusiones. Solo les voy a comentar que originalmente prospectivo el término fue creado para identificar la causa y el efecto. El prospectivo es cuando empiezo por la causa y voy al efecto. Y retrospectivo es cuando empiezo en el efecto, es decir, en la enfermedad, y voy a la causa. Conforme pasaron los años, prospectivo y retrospectivo generalmente lo tomamos como la forma de recolectar datos. Otra manera de poder clasificar o identificar los diseños de investigación son por sus propósitos. Y los propósitos es un poco el enfoque que le queramos dar a nuestro proyecto de investigación o cuando estamos revisando un artículo. Y si lo que se trata es de evaluar tratamientos o los estudios de causalidad, o que quiero evaluar una prueba diagnóstica, conocer la evolución de los pacientes en cuanto al pronóstico, y un quinto grupo que le podemos denominar epidemiológicos, en donde en general lo que queremos hacer es describir algún fenómeno. Los estudios de tratamiento, ahorita cada uno de estos propósitos lo vamos a desglosar un poquito más en cada uno para ampliar esta información. Algo que quiero puntualizar es que como diseños de investigación, ya como el término de diseño, ya tenemos nombres propios de ciertos diseños de investigación. Y resulta un tanto redundante cuando
a mí me dicen que se trata de un ensayo clínico controlado y si yo tomo los elementos de la primera diapositiva, eso es, para mí eso significa que es un estudio experimental, longitudinal, comparativo y prospectivo. Entonces, creo que es muy importante que cuando uno dice un ensayo clínico controlado, no tenemos que describir otra cosa, porque solo esa palabra me distingue. Y lo mismo los estudios de cohorte, aunque en los estudios de cohorte hay variaciones. Los estudios de casos y controles también con sus variaciones, pero están definidos por ese nombre. Y entonces, sin necesidad de agregarle nada, no tendríamos que poner otros adjetivos para identificarlos. Mi estudio es de casos y controles, y yo ya me lo di a imaginar que es un estudio comparativo, observacional, transversal, y ahí sí puede tener dos connotaciones, que puede ser prospectivo o retrospectivo, por la forma de recolección de datos, pero ya me lo imagino. Entonces, si mi estudio es prospectivo, en un estudio de casos y controles, yo lo único que le agregaría es casos y controles prospectivo, con relación a la forma de recolección de datos. Y el cuarto grupo de estos diseños de investigación son los estudios transversales, que también uno lo puede identificar en los diferentes textos como las encuestas. Pero para esto habría que distinguir dos tipos de estudios: los estudios transversales descriptivos y los transversales comparativos, o transversales analíticos, que es un sinónimo. En inglés esto, en general, ustedes lo van a ver como los cross-sectional studies, estudios transversales. Ahora voy a hacer un repaso muy rápido de las características o de por qué podemos, dónde los diseños, de acuerdo a los propósitos, cuáles son los puntos que creo que son principales. Uno es los estudios epidemiológicos. En general, tienen tres objetivos: establecer frecuencia, prevalencia e incidencia. No voy a abundar mucho en esto de los estudios de prevalencia e incidencia, que no simplemente quiero que en el aspecto que nada más es, a mí me interesa saber cuántos sujetos son, si son casos nuevos, que son los de incidencia, o los que ya estaban, que son los de prevalencia. Y la mayor parte de estos están relacionados con la persona, que puede ser su edad, el sexo, con el lugar en donde fueron realizados y el tiempo. Este estudio fue realizado en el 2020, en el 19, o en un periodo que varía del 2000 al 2023. Entonces, en general, esos puntos son los que analizan los estudios epidemiológicos. Dime, Aldo. Doctor, nada más una duda. ¿Los estudios epidemiológicos son lo mismo que los estudios ecológicos? No, los estudios ecológicos es un tipo, bueno, sí los podemos integrar en eso, pero la idea es más bien, es una forma de estudios de causalidad. Es la forma más básica de los estudios de causalidad. En el ecológico establecemos, hay al menos dos variables. Una es, y relacionamos ideas. Por ejemplo, el clima y las enfermedades. Cuando tenemos clima frío, se asocia con mayor número de infecciones respiratorias. Esos son los que tenemos. Entonces, frío, enfermedades respiratorias. Y entonces, es un asunto más de causa, ¿sí? No es una descripción como los estudios epidemiológicos. Si a mí me interesaría los epidemiológicos, nada más describiría en el transcurso del tiempo. En enero hubo 50, enero, febrero, marzo hubo 50 casos, mientras que en mayo, junio, julio hubo 2 o 3. Y entonces esa sería la frecuencia. Cuando le agrego otra variable, entonces es un estudio ecológico. ¿Sí lo identificas? Sí, claro. Sí, muchas gracias. Pero me queda claro que tu comentario es correcto, porque uno lo puede ver desde ese punto de vista epidemiológico. Pero aquí fíjate cómo son dos variables o dos cosas en general que se describen. De los estudios
de terapéutica, este que les pongo aquí en el esquema, el clásico es el ensayo clínico aleatorizado, donde tenemos un grupo experimental y un grupo control, donde tenemos una población que en general son pacientes que les damos una u otra intervención y que el resultado va a ser que en general que si se benefician o no después de la intervención. ¿Por qué tengo aquí el cuadro azul de diferente dimensión? Es porque en el grupo experimental no necesariamente todos los pacientes que recibieron la intervención se van a mejorar, pero, y lo mismo en el grupo control, los que están en el azul oscuro también se mejoran a pesar de no haberles dado la intervención. ¿Por qué? Porque puede hacer otras situaciones diferentes a la intervención que haga que los pacientes se mejoren. Pero voy a demostrar que la intervención experimental o el grupo experimental se mejoró cuando la proporción de eficacia o de casos que se curaron fue mejor que en el grupo control. Los estudios de tratamiento no solo son en pacientes, también podemos tener estudios de prevención, por ejemplo, profilaxis o de vacunas. Aquí, por eso en el esquema izquierdo no le pongo pacientes, porque puede ser una población sana a la que yo le doy una vacuna en comparación a no darle vacuna y veo si se enfermó o no se enfermó, y entonces son estudios de prevención. Están dentro de ese grupo, pero también puede haber ensayos clínicos donde no nos interesa saber si las personas se mejoran. Procesos educativos también entran dentro de este esquema, en donde expongo a un taller en comparación a pláticas, que es el grupo experimental, el taller y control son las pláticas, y entonces evaluamos el conocimiento. Entonces, después de exponerlos a estos dos grupos, vemos qué tanto las personas mejoraron en su conocimiento o qué tanto cambiaron sus actitudes. Entonces, este grupo completo de estudios de tratamiento, yo lo pongo entre comillas, porque tiene diferentes connotaciones. Es para tratar pacientes, sí, pero también puede ser para prevención, pero también se utilizan para tanto estudios de educación o incluso de rehabilitación. Entonces va más allá de un fármaco o una cirugía para ver cómo cambian los pacientes. De los estudios de causalidad, además de este que ya platicamos de lo que dijo Aldo, los dos estudios que son clásicos son los estudios de cohortes. En una primera diapositiva yo les puse estudios de cohorte como grupo, pero hay diferentes estudios de cohorte. Uno de estos son para los estudios de causalidad. Y le pongo cohortes con plural. ¿Por qué? Porque para la causalidad necesito un grupo que tenga la exposición en comparación a otro grupo que no tenga la exposición. Entonces tengo cohortes diferentes. El, el nombre cohorte significa un grupo de sujetos que tiene una misma característica. En este caso yo tengo una cohorte que cumple con la característica de la exposición y tengo otra exposición que es la falta de exposición es la otra cohorte. Por eso es que al menos yo tengo dos cohortes. Si pongo un ejemplo, puede ser el tabaquismo, si el tabaquismo se relaciona con infarto al miocardio. Entonces, el grupo expuesto que está puesto aquí, que como sí, sería de tabaquismo, y el grupo no expuesto sería a quien no fuma. Y las flechas indican que los vamos a seguir en el tiempo para determinar si estas personas desarrollan la enfermedad que estoy buscando. En este caso es el infarto, y tanto en el grupo expuesto como no lo expuesto. Como ustedes seguramente saben, hay personas que siempre han fumado y nunca, a pesar de muchos años de fumar, nunca tuvieron infarto. Y al revés, personas que nunca fumaron, pero sí tuvieron el infarto. Cuando compruebo mi hipótesis es cuando hay más enfermos, como está aquí el tamaño
de la cajita en café, sí hay más enfermos en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Aquí la cajita café del grupo no expuesto es más chica que la del grupo no expuesto, que el grupo expuesto. Estos estudios tienen un problema, que, por ejemplo, para que desarrollar infarto una persona que fuma, pues van a tener que pasar 10, 15, 20, 30 años para que podamos buscar el fenómeno, en este caso la enfermedad que desarrolló después del tabaquismo. De los estudios clásicos que hay son las cohortes como la de Framingham, que es la más, que es la más conocida. El otro estudio que quiero comentarles es el estudio de casos y controles para la causalidad. Como ven, las flechas están al revés que lo. Y el asunto es que el estudio empieza del lado derecho. Estos son sujetos, las bolitas que están del lado derecho significan sujetos que ya están enfermos. Y entonces, no, disculpen, ya están enfermos. Empezamos de este lado, los enfermos son los casos y los controles son los no enfermos. Entonces, cada una de estas bolitas significa los factores que pudieran haber estado expuestos en el pasado, por eso está aquí el pasado. Y entonces, si me regreso al ejemplo del infarto, un factor en una de estas bolitas puede ser el tabaquismo, pero no es suficiente. A veces es la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces investigamos si en el pasado de las personas tuvieron estos factores. Cuando identificamos que hubo más factores en el grupo de casos que en el de controles, identificamos que entonces los factores de riesgo se asocian con las enfermedades que estamos, estamos identificando en estos. En el estudio de pronóstico, el mejor estudio de pronóstico, porque hay otras formas, pero el mejor estudio de pronóstico es un estudio de una cohorte. Por eso hago la aclaración con respecto al estudio de causalidad. Son estudios de cohorte, todos estos, pero podemos tener dos. Aquí vemos que solo aquí es una cohorte, son un grupo de sujetos, generalmente son pacientes, y que los vamos a seguir y en el futuro vamos a ver cómo les fue. Pronóstico significa predecir el futuro. Y entonces, una condición que puede ser es, ¿será que este grupo de pacientes, fíjense, empiezo por el infarto, ¿cómo les va a pasar, qué les va a pasar a esos pacientes que se infartan? ¿Será que viven o será que mueren? Entonces, sigo a los pacientes en el tiempo, este es el seguimiento, esta es la flecha, para ver si viven o mueren. Entonces, y es una sola corte, son un grupo de sujetos y en el tiempo se van a convertir en dos. El pronóstico puede ser no solo la vida o muerte, puede ser complicaciones, pueden ser recaídas, pueden ser otras enfermedades, puede ser calidad de vida. ¿Qué estamos prediciendo el futuro? Y el último diseño de investigación son los estudios de diagnóstico. Estos estudios de diagnóstico, la idea principal es tratar de identificar si un estudio se parece sus resultados a un estándar de oro. Este estudio, la idea de este tipo de estudios es identificar si algo que yo pienso que puede ser tan similar, puede ser similar con otro, me da los mismos resultados. El ejemplo que les pongo aquí son dos estudios. Yo estoy pensando qué tan bueno es la radiografía en comparación a la tomografía, que es el estándar de oro. Es decir, el que me da la certeza, el estándar de oro es el que me da la certeza del diagnóstico. Y cuando solicitamos el estudio tomográfico, poniendo el ejemplo de hematoma subdural en pacientes
que tienen traumatismo craneoencefálico, le tomo una tomografía para saber si tiene, por ejemplo, un hematoma. Y ese es el estándar de oro. ¿Y qué me puede ocurrir con la tomografía? Que sea positiva para el hematoma o negativa para el hematoma. En este ejemplo, yo me pregunto si la radiografía es tan buena como la tomografía. Entonces, ¿qué tantos casos voy a identificar con el hematoma o sin hematoma y los comparo con el resultado de la tomografía? Si los resultados son similares, es decir, si los 10 casos de hematoma me los identificó la radiografía y los 90 que no tuvieron hematoma, tanto por tomografía y si la radiografía dijo que eran negativos, entonces, si son similares, entonces yo digo que la radiografía es tan buena como la tomografía, o todo lo contrario, no me identificó a ninguno. Y recordar solo que los términos de saber qué tanto se parecen o no los resultados es en términos de sensibilidad y especificidad. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta?